Buenos días, soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El día de hoy daremos continuidad a nuestro estudio sobre el fruto del Espíritu Santo. El día de ayer hablamos sobre la primer característica de este fruto, que es el amor. Vimos la distinción entre los diferentes tipos de amor. Por ejemplo, hablamos un poquito acerca de el amor eros, que es el amor de pareja, el amor astorgos, que es el amor que se da en la familia, entre padres e hijos. Es ese amor que nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos. Vimos también el amor fileos, que es el amor de amigos. Es ese amor nacido del sentimiento. Y entonces entramos al amor ágape, que es el amor perfecto, el amor de Dios, es el amor sacrificial, es ese amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, es ese amor que hace bien al prójimo. Es más, es el amor, hablamos el día de ayer, que incluso hace bien y ama a su enemigo. Ahora entraremos a la segunda característica del fruto del Espíritu, que es el gozo. La palabra gozo viene del griego jara, que significa alegría, gozo, derivado también de ali, que es el infinitivo, hoirein, que significa regocijarse, estar contento, gozoso, estar lleno de gozo. Este verbo se usa en el Nuevo Testamento. Cabe mencionar que si estamos hablando del gozo como fruto del Espíritu Santo, entiendas entonces que viene de parte de Él, la gente no lo puede producir. Este gozo es el gozo que Dios nos da, es un gozo rebosante. Y el gozo tiene que ver con la alegría permanente del individuo que cree en Cristo, como toda la iglesia está llamada a experimentarlo. Entonces, toda persona que tiene a Cristo Jesús como el Señor de su vida, tiene que rebosar de gozo, independientemente de la situación que esté viviendo o atravesando. Además, una calidad de vida basada en lo eterno y segura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial manifiesta gozo. El culto del Antiguo Testamento, cuando nosotros miramos, rebosaba de gozo, y este se expresaba en fiestas y tumultuosas celebraciones. El salterio hebreo era una clara manifestación del gozo, centrado con frecuencia en el templo. En el Salmo capítulo 16, versículo 9, leemos: Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y en el Salmo 42, versículo 4, dice el salmista: Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En el Nuevo Testamento, el Evangelio es proclamado con gozo como el nacimiento del Señor Jesucristo. Su entrada triunfal en Jerusalén y su resurrección son destacadas en un marco de gozo. Si leemos en Lucas capítulo 2, versículo 10, cuando se les anuncia a los pastores el nacimiento del Señor Jesús, dice el ángel en el verso 10, pero el ángel les dijo a estos pastores: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en Marcos capítulo 11, cuando sucede la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, leemos a partir del verso 8, dice: También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. El gozo del cristiano, además, es tan inclusivo y permanente que puede sentirse al descubrir la voluntad de Dios, por supuesto. Cuando miramos nosotros Mateo capítulo 2, versículo 10, dice esta escritura: Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al también el Señor Jesucristo ofrecer su vida por todos nosotros, el Señor Jesucristo refirió una parábola en Mateo capítulo 13, versículo 44, diciendo: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va
y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, el Señor fue y dio su vida, derramó su sangre y nos adquirió a todos nosotros por precio de su sangre. También al testificar de Cristo, al predicar el Evangelio, al dar las buenas nuevas de salvación, esto por supuesto produce gozo. Pues el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, verso 17, nos narra la historia de cuando los discípulos regresaban de predicar el Evangelio, ellos volvían gozosos. Dice este verso: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritas en los cielos. También al tener un encuentro personal con el Señor, cuando entramos en oración, en alabanza, en adoración, en intimidad con Él, por supuesto que esto es una manifestación de gran gozo. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 y en el versículo 52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. En realidad, Cristo mismo es la fuente de gozo por encima de las circunstancias de la vida. Decía yo al principio, no importa la situación, la circunstancia que estemos atravesando, puede ser demasiadamente difícil. Sin embargo, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, ¿saben? Podemos experimentar ese gozo. De tal suerte que habrá gente que al mirar nos ha dicho: oye, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes estar alegre en medio de esta situación? Sencillo, porque es el gozo del Señor. Y el profeta dice: el gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza. Y tenemos un ejemplo: el apóstol Pablo y Silas, ellos por causa del Evangelio de Jesucristo, ellos fueron apresados, fueron azotados, fueron golpeados. Esto sucedió en Filipos, según el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y por causa de esto, por supuesto que se esperaba que estuviesen afligidos, entristecidos, adoloridos. Sin embargo, ellos experimentaban gozo en medio de su tribulación. Dice el Evangelio, dice el libro de los Hechos, el capítulo 16, y el verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren qué interesante. Ellos estaban aprisionados, ahí encarcelados, habían sido azotados, tenían las espaldas sangrando. Sin embargo, ellos estaban cantando himnos a Dios, alabando, bendiciendo a Dios. Esto no es otra cosa más que una muestra de fe en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Y por supuesto estaban fortalecidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu mismo produciendo su fruto en ellos, y ellos manifestándolo a través ¿de qué? De este gozo, de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por causa del Señor. En el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, el versículo 20, dice el Señor Jesús: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El elemento de gozo fue una marca distintiva de la Iglesia en sus inicios. En Hechos, capítulo 2, y el versículo 46, dice la Escritura: perseverando unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan y en las oraciones, y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otro ejemplo podemos verlo también en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, acerca de un hombre, un etíope, que regresaba de Jerusalén de adorar. El Espíritu Santo envía a Felipe para que le predique, para que le anuncie el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y por supuesto él obedeció, le predicó, lo bautizó, y después que hizo todo lo que el Espíritu Santo le había mandado a Felipe, dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino, experimentó el gozo de parte del Señor. Y como ya lo mencioné, vimos el ejemplo de Pablo y de Silas en Hechos capítulo 16,
que ellos, aún estando presos, con las espaldas sangrantes por haber sido azotados por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio, ellos estaban gozosos, cantaban himnos a Dios, y hubo una manifestación sobrenatural de parte de Dios. Bien, también en el capítulo 13 de los Hechos, miramos nosotros aquí que a pesar que el resto de los discípulos estaban experimentando persecución en Antioquía, dice el verso 52 del capítulo 13, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso, es algo glorioso, que el Señor siempre está con nosotros, no importa la circunstancia, no importa la dificultad. Él nos llena de gozo, de alegría, de paz, de amor. El día de mañana estaremos hablando acerca de la siguiente característica del fruto del Espíritu, pero yo le invito a que experimente ese gozo rebosante, permita que el Espíritu Santo lo produzca en su vida, no permita que las circunstancias le afligen, no permita que la dificultad le robe el gozo, al contrario, si está atravesando en este momento alguna prueba, alguna tribulación, alguna dificultad o enfermedad, gócese, alégrese, levante las manos y bendiga a Dios, dígale: bendito sea, Señor, te exalto, te glorifico, porque tu palabra dice que a los que a ti te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, y porque tú estás conmigo, tú jamás me dejarás, nunca me desampararás, siempre me sostendrás con la diestra de tu justicia, de tu amor, de tu verdad, y porque todas las cosas obran en mi vida para bien. Te bendigo, Señor. Así que llénese de gozo, llénese de alegría. Dice también el libro de los Salmos, capítulo 23, que el Señor adereza, Él prepara mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Así que gocémonos y oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te bendecimos porque tú eres bueno, y nos gozamos, Señor, en tu palabra, nos gozamos en tu presencia, y aún, como decía el apóstol Pablo, nos gozamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones ponen a prueba nuestra fe, y nuestra fe y confianza está en ti, y en medio de estas situaciones difíciles son una oportunidad para que tú te glorifiques, pues tú has dicho: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que te creemos y sabemos que todo lo que acontezca en nuestra vida, absolutamente todo, obrará para bien. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.